Este video lo quiero hacer hace más de un año y nunca he tenido el tiempo para armar toda la demo completa. Es más, todavía no tengo el tiempo para armarlo completo, por lo que vamos a hablar de la primera parte de Thanos, que es resolver el tema del storage y de los global view. Vamos a ver qué es lo que es eso. Dale. Bueno, yo ya di una charla de Thanos, la di hace un par de semanas, la voy a poner acá arriba por si la quieres ver. En eso hago una demo y hablo de todos los componentes de Thanos, pero el video dura 45 minutos, por lo que tal vez quieres ver una versión más resumida y más editada como la que estoy haciendo ahora. Nuevamente, Thanos es bastante complejo y tiene muchas partes, por lo que posiblemente separe este video en 2 o 3 partes. Prometheus, como ustedes ya saben, es el estándar de monitoreo en Kubernetes. En mi opinión, el principal problema que tiene es el tema del storage. Por defecto, Prometheus solamente puede guardar las métricas en disco, o sea, en el storage de donde está ese servicio corriendo. Si lo estás corriendo en Kubernetes, obviamente vas a usar un stateful set. Yo ya hice un video de stateful set, también lo voy a poner acá. Básicamente es un pod que cuando muere vuelve a usar el mismo disco que estaba usando antes, si es posible, o sea, si ese disco todavía existe, ¿no? Este tipo de pods corren en tu clúster de Kubernetes y van a usar siempre el mismo storage, ¿sí? Prometheus va a usar ese storage para guardar todas las métricas, pero obviamente ese storage no es infinito, o sea, depende de lo que tengas de espacio en el disco. En muchos entornos, y posiblemente este sea tu caso, vas a poder guardar mucho storage en ese disco y tal vez no necesites Thanos. Hay gente que tiene muchos meses o incluso un año o 2 de storage en Prometheus en un disco común y eso funciona. Pero hay casos donde tenés muchas métricas. Yo ya lo he dicho varias veces, pero en mi trabajo tenemos unos 4000 servidores, por lo que no escala tener todas esas métricas en un solo disco. Entonces en ese tipo de casos necesitas buscar alguna solución para guardar esas métricas a largo plazo. Otra de las cosas que resuelve Thanos, que para mí es una de las cosas más importantes, es tener la habilidad de escalar clusters, ¿sí? De poder tener muchos clusters y monitorearlos a todos. En el caso que tuvieras Prometheus, lo que tendrías que hacer es crear un clúster de Prometheus afuera y después en cada uno de los clusters de Prometheus que están corriendo en cada uno de tus clusters de Kubernetes tendrías que exponerlos para que el Prometheus de arriba los scrapee y se traiga todas las métricas. Y ahí recién ir y poner un Grafana para que pueda hacer query de todas esas métricas. Obviamente esto es muy difícil de mantener. Imagínate si tenés 3, 5, 10, 100 clusters. ¿Cómo haces para pasar todas esas métricas a un clúster general de métricas que se traiga todo lo que viene de todos los clusters? Sería imposible, por lo que Thanos resuelve ese problema con Thanos Querier. Entonces en el video de hoy vamos a ver dos cosas: cómo usar Thanos para agarrar métricas viejas y guardarlas en algún storage externo, en este caso lo vamos a hacer con un bucket de S3, y cómo hacer que Thanos pueda crear una vista global de todos nuestros clusters. Yo acá me creé 2 clusters de Kubernetes, ¿sí? Y usé Kube-Prometheus o el Prometheus Operator para crear estas instancias de Thanos en cada uno de estos clusters. Obviamente voy a dejar el link en la descripción donde va a estar todo el repositorio que voy a usar para hablar de lo que voy a hablar ahora. ¿Y esto qué quiere decir? Que puedes crear un set de Prometheus completo con el operador y el sidecar de Thanos corriendo en tu clúster solamente aplicando mi manifiesto. Los comandos que corrí fueron estos dos, simplemente con el contexto del cluster 1 y el cluster 2 apliqué 2 directorios, el Prometheus Setup y el Prometheus. Lo tenés que hacer en ese orden para asegurarte de que se creen bien los CRDs y el manifest y los namespace y todo eso en el orden correcto, ¿sí? Pero una vez que tenés esto corriendo, pues si querés aplicar de nuevo todo lo que está ahí y no deberías tener problemas. Lo primero que vamos a hacer es generar un YAML donde va a tener la configuración de dónde va a guardar Thanos las métricas a largo plazo. Nuevamente voy a usar como ejemplo un bucket de S3. Esto obviamente es usando Amazon. Thanos soporta otro tipo de buckets. No soporta DigitalOcean, pero sí soporta, por ejemplo, Google Cloud y creo que también Azure. No soporta NFS, pero sí puedes usar, por ejemplo, un disco y usarlo eso como storage a largo plazo. Lo que yo te recomiendo es que uses un bucket de S3 o un bucket de Google o un bucket de Azure. Por más que no estés usando Amazon para correr tu clúster, ponelo ahí. Te va a salir mucho más barato y va a ser mucho más fácil de mantener que un disco manejado por vos. Entonces, nuevamente, yo acá estoy corriendo mis 2 clusters en DigitalOcean, pero estoy usando el storage en Amazon. Entonces, lo que tenés que hacer es crear este YAML, ¿sí? Donde va a estar el S3, va a tener el nombre del bucket, y acá va a tener el access key y el secret key
que son las credenciales para que Thanos se pueda conectar a este bucket. Después tenemos que agarrar ese YAML y crear un string en base 64 para codificar ese YAML. Esto nos va a dar una cadena y después tenemos que crear el secreto de Kubernetes que va a tener esa cadena con las credenciales y el nombre del bucket. Vamos a crear un secreto que se va a llamar Thanos Object Storage, ¿sí? En el namespace monitoring, y vamos a crear una parte del secreto que es el Thanos.yaml, ¿sí? Con la cadena que generamos arriba con el base 64. Una cosa importante es que este bucket tiene que ser único para cada clúster, ¿sí? O sea que vas a tener que crear un bucket por cada clúster de Kubernetes. Yo en mi caso voy a crear dos buckets, ya que nuevamente estoy usando dos clusters. Creé dos clusters, simplemente le puse Thanos-cluster 1, Thanos-cluster 2 como el nombre del bucket. Puse las credenciales y después apliqué ese secret que acabo de generar con el base 64, que se hereda de cada uno de esos secrets, y lo creé en el clúster de Kubernetes. O sea que cada clúster de Kubernetes va a tener un secret que tiene las credenciales para el bucket de ese clúster. Una vez que tenés tu secret funcionando, ya puedes agregar el sidecar de Thanos. ¿Qué es lo que es el sidecar? El sidecar es simplemente un contenedor más que va a estar corriendo en el pod de Prometheus. Como ustedes ya saben, un pod es un set de contenedores. Generalmente se usa un solo contenedor por cada pod, pero puedes tener más de uno. El Prometheus Operator te permite agregarle un sidecar de Thanos, y voy a poner el código acá, va a estar obviamente en la descripción, pero fíjate que acá lo que vamos a hacer es agregar una sección que se llama Thanos, ¿sí? Le pasas la imagen que va a correr y ahí le tenés que pasar el Object Storage Config, que nuevamente es el secreto que creamos recién para que Thanos se pueda conectar a S3. Y nada más, al tener eso, ya el pod de Prometheus va a correr un sidecar extra de Thanos. Este sidecar va a estar compartiendo la configuración de Prometheus y los datos de Prometheus, o sea, las métricas. Lo que vamos a hacer primero que nada es crear nuestro servicio de sidecar, sí, pero va a ser un tipo load balancer. ¿Por qué queremos que sea un tipo load balancer? Porque queremos que esto tenga acceso externo, o sea, que desde cualquier lado del mundo yo pueda acceder a ese sidecar de Thanos de forma externa. Una vez que apliquemos este sidecar, se va a crear este load balancer y después podemos crear un querier, ¿sí? Que va a tener como backend esos load balancers. Es muy fácil de usar, simplemente le pones -- store, ¿sí? Y las IPs con sus puertos de esos load balancers que creamos recién. Fíjate que va a usar el puerto 10901 en lugar del 9090, ¿sí? Porque ese es el puerto que va a tener el sidecar, y el puerto de Thanos en lugar de Prometheus. Y acá lo interesante es que lo podemos hardcodear pasándole a las IPs, o también podemos crear un registro SRB de DNS para populear automáticamente la lista de esos servidores. En este momento solamente lo voy a hardcodear, o sea, voy a poner esa IP, esos load balancer, pero tenerlo en cuenta esto para próximos videos, porque de esta forma podés escalar. Podés, cada vez que creas un nuevo clúster, agregar un registro SRB en ese DNS y agregar un nuevo clúster a tu lista. Entonces, Thanos Querier automáticamente va a ver ese nuevo clúster y lo va a agregar a su backend. Sé que es complicado, ya lo vamos a ver en los próximos videos, pero tenedlo en cuenta porque de esta forma puedes escalar fácilmente. Por ahora no lo vamos a hacer, simplemente vamos a hardcodear esos IP de los load balancer y después vamos a aplicar estos queries. Cuando aplicamos estos queries hay que hacer algo muy importante. Tenemos que enseñarle a Thanos cómo diferenciar los clústeres entre sí. Entonces tenemos que agregar una etiqueta o una label a cada uno de estos clústeres de Prometheus para que sean diferentes, porque si no va a haber todas estas métricas que tienen los mismos nombres, simplemente tienen diferentes nodos o diferentes nombres de pods, pero no va a saber que son clusters diferentes. Entonces los va a juntar todos, va a pensar que es la misma métrica. Esto es bastante fácil usando el operador de Prometheus. Simplemente tenés que modificar tu Prometheus.yaml, ¿sí? Y agregar una línea que dice external labels cluster, y acá le pones el nombre del clúster. Si tenés más de un clúster, pones clúster 1 y en el otro le pones clúster 2. Obviamente este valor tiene que ser diferente en cada uno de tus Prometheus. Esto yo ya lo hice, sí, entonces cada una de todas las métricas que salen de cada uno de esos clústeres tienen aparte una etiqueta nueva que dice el nombre del clúster. Una vez que aplicamos este Thanos Querier, ya estamos listos para que Grafana, en lugar de ir y pegarle a uno de esos Prometheus que está corriendo en su mismo clúster, podemos hacer que Grafana le pegue al Thanos Querier, que a su vez va a tener como backend varios clústeres de Prometheus. Esto es muy fácil, simplemente tenemos que ir a la configuración de los data sources, y en los data sources de Grafana vamos a agregar uno nuevo, ¿sí? Que va a ser este Thanos Querier Service que acabo de crear, que nuevamente a su vez tiene como backend los queries de los dos clusters. Entonces, una vez que agregamos este nuevo data source, lo guardamos, bien, y ahora nos vamos a explorar, y fíjate que acá arriba podemos elegir qué data source usar. Este Grafana está corriendo en el clúster 1, o sea que tiene como data source Prometheus por defecto, pero solamente el Prometheus del clúster 1. Pero como acabo yo de agregar un servicio de
Kubernetes en el clúster 1 que apunta al Thanos Courier Service, que a su vez apunta a los dos clusters, yo ahora puedo elegir Thanos acá como data source. Y ahora puedo buscar una métrica, ¿sí?, de memoria y puedo elegir esa etiqueta que yo usé recién. Como dije recién, yo creé una etiqueta que se llama cluster, ¿sí?, le puse cluster 2 o cluster 1 y ahora yo me puedo traer las métricas solamente de un cluster si quiero o las del otro. Listo, entonces ya resolvimos cómo juntar métricas de 2 o más clusters en un solo Grafana. Y esto ya está funcionando. Ya está, Thanos está exponiendo esas métricas y también está guardando las métricas viejas en S3. También en este repositorio voy a poner Thanos Compactor. Thanos Compactor se encarga de agarrar las métricas que están en S3 y, como su nombre le indica, los va a compactar. ¿Qué quiere decir esto? Estas métricas que están en S3 van a tener intervalos chiquitos, ¿sí?, de 1 minuto, 2 minutos. Imagínate si usted quiere extraer un año de métricas. No te van a alcanzar los píxeles en la pantalla para poder diferenciar entre 1 minuto de métricas a través de un año. Por lo que no tiene sentido guardar tanto detalle de métricas en S3. Lo que hace Compactor es agarrar esas métricas, ¿sí?, y como su nombre indica, compactarlas para que no tengan tanto intervalo. Entonces va a agarrar métricas de un mes y en lugar de hacer un intervalo de 1 minuto, lo va a hacer cada un día, ponele cada 12 horas. Esto no solamente va a hacer que tus queries sean mucho más rápidos porque no se va a traer tantos datos, sino que vas a guardar y salvar mucho espacio de tu storage a largo plazo. Simplemente aplicas el manifiesto de Thanos Compactor y, como puedes ver acá, ya automáticamente empieza a leer las métricas que están en S3, las compacta y las vuelve a subir. Eso es automático y te podés olvidar una vez que ya lo tenés funcionando. Más adelante vamos a ver un par de componentes más que tiene Thanos que nos va a servir para, nuevamente, hacer que Prometheus sea fácil de manejar a través de muchos clusters. Uno de ellos es el Thanos Ruler, que te permite crear alertas por si Prometheus se cae. Y también vamos a ver un par de herramientas que se llaman Thanos Tools, que nos permiten hacer diferentes operaciones y vamos a ir a aprender qué hace bien cada uno de esos. Pero yo creo que esto ya es una buena introducción a lo que puede hacer Thanos. Que nuevamente estamos resolviendo el primer problema de Prometheus, es el storage a largo plazo, y el segundo problema es poder tener más de un clúster en un solo lugar, en una sola vista, en una vista global para poder ver todos tus clusters. Así que bueno, eso fue todo por hoy, espero que hayas aprendido algo nuevo. Suscríbete para más videos, dale me gusta si te gustó. Dale no me gusta si después de ver este video de Thanos, en lugar de usar tus métricas en S3, te compras 5 Raspberries y pones una micro SD de 4 GB y haces un clúster y instalas Minio para simular un bucket de S3. Y en esas tarjetas SD de 4 GB, que ya por cierto te quedan 2 GB nada más porque todo el Debian y todo eso, porque ni siquiera usas Alpine, que Alpine igual no anda en Raspberry, pones todas esas métricas ahí y cuando deployas tu servicio en Internet Information Services empiezan a crear miles de métricas, te explotan las SD, viene tu gato y te la hace pis arriba y se te explotan las Raspberry, el ventilador empieza a hacer ruido, el Pi-hole no te anda y te dejas sin internet en tu casa. Haceme caso, loco. Créate un bucket de S3 y olvídate de los problemas.